Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros para conversar Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras. Muy oportuna su visita y de verdad le agradecemos que esté aquí con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias, Andreina, gracias por este espacio. Siempre es muy interesante conversar acerca del enfoque que tienen los empresarios de la situación que se vive en nuestro país, cuando los escenarios de crisis parecen el pronóstico más, el leitmotiv de lo que hemos escuchado acerca de lo que va a ocurrir en el 2015 y en el mes que falta para cerrar el año. Yo quisiera que en principio habláramos de esta propuesta que tengo en mis manos, que es Compromiso con Venezuela, que es una suerte de documento que han presentado en el marco de los 70 años de Fede Cámaras y que de alguna forma han tenido un trabajo evangelizador recorriendo toda Venezuela. Muchas dudas han surgido con la presentación de este documento porque de alguna forma algunos han interpretado esta propuesta como una forma de campaña política. ¿Es esto cierto? Muchísimas gracias. Primero que nos permitas aclarar un poco en qué andamos en Fede Cámaras, porque en muchos de estos programas y cuando uno hacemos entrevistas y ruedas de prensa, pareciera que lo importante es ver a los empresarios siempre llorando y protestando. O sea, no me dieron los dólares, tengo problemas laborales y tenemos una imagen donde salimos al país solo protestando todo el tiempo. Quisimos cambiar un poco como compromiso que teníamos con los 70 años de Fede Cámaras y trabajamos en la elaboración de un documento que es muy denso, muy complejo, donde aportaron politólogos, sociólogos, empresarios, una propuesta integral para el país donde estamos analizando las causas de por qué llegamos a donde estamos, pero al mismo tiempo estamos proponiendo. Entonces esto no es nada más y nada menos que una propuesta al país para discutirla. Como todos los documentos de esta naturaleza son perfectibles, hemos recorrido el país donde tenemos Fede Cámaras mostrando el documento para que la gente sepa que tenemos una propuesta, para que se nos vea diferente y para que no se nos vea solos protestando todo el tiempo, y ese es el objetivo. La verdad que estamos muy orgullosos de este documento y hemos tenido una acogida muy buena por toda Venezuela, a pesar de que está irritando a algunos malintencionadamente, porque la verdad es que más sano que esto, que presentarle propuestas al país, no puede haber nada. El documento arranca en la primera parte describiendo la situación que enfrentamos. A su juicio, ¿cuál es la situación que enfrentamos? Me impacta mucho que haciendo revisión del documento vemos que las líneas siguientes dice vamos en la dirección incorrecta. Según este diagnóstico, ¿cómo estamos y por qué considerar que vamos en la dirección incorrecta? Sí, mira, los empresarios, sobre todo desde Fede Cámaras, tenemos que asumir que hemos sido unos buenos profetas. Y los buenos profetas lo digo porque toda la situación que estamos viviendo hoy era absolutamente previsible, pero es que además era evitable. Lo que le quisimos decir al país es que todo lo que nos está pasando, escasez, desabastecimiento, inflación, paralización del aparato productivo, lo analizamos en la primera parte del documento. Pero no nos quedamos en el diagnóstico, le estamos presentando al país qué es lo que tenemos que hacer para romper ese círculo vicioso en el cual hemos caído los venezolanos. Lamentablemente todo lo que hemos dicho en programas como este, que muchas veces gracias a ustedes hemos podido expresarnos, hemos anunciado que todo lo que está pasando iba a ocurrir. No nos sentimos muy felices de haber acertado, te digo, Andreina, ojalá nos hubiéramos equivocado en todo, pero hoy tenemos una situación dramática desde el punto de vista económico y las perspectivas para el año que viene no son mucho mejores. ¿Cuáles serían las soluciones a su juicio para poder de alguna forma revertir este efecto que según ustedes han pronosticado a lo largo de todo el año y se ha cumplido? Sí, tenemos tres grandes líneas de acción en el documento. La primera es, hay una parte que se puede hacer ya, que es entrabar todos esos trámites, planillitas, cosas que tú tienes, obstáculos, con los cuales ya el gobierno parece que por lo menos se ha dado cuenta, por lo menos puso al frente a un nuevo ministro que se llama Dante Rivas, para desentrabar la economía, y eso es una buena señal, que por lo menos entienden que tú tienes todo entrabado, que tienes muchos obstáculos y que tienes una burocracia ineficiente. Eso es una buena señal y eso hay que hacerlo ya. Al mismo tiempo tú tienes que tomar algunas decisiones macroeconómicas. Para la gente que nos escucha, que no sabe lo que es una macroeconomía, ni le importa, es que tú tienes que tener cierta racionalidad económica. No estamos diciendo que hay recetas neoliberales ni recetas, sino, señor, usted va a tener menos ingresos porque los precios del petróleo están cayendo. Es como si lo hubieran botado el trabajo. Usted tiene que tener racionalidad económica, tiene que gastar menos, no puede ir tanto a fiestas, el flusecito que te ibas a comprar no te lo vas a comprar. Bueno, Venezuela tiene que tener racionalidad económica y la racionalidad económica no está reñido con ninguna ideología. Tienes que gastar menos dinero, tienes que hacer ajustes en los precios, tienes que aumentar los combustibles, tienes que hacer que los servicios públicos valgan lo que tienen que valer y tienes que tener
tener una cierta lógica. Y por último, que no es menos importante, volvemos a la esencia del problema. El problema es que en el país no se está produciendo nada y tú tienes que ir haciendo unas políticas para incentivar que todo eso que hoy estamos orgullosos de importar se empiece a producir nuevamente en el país para que haya un incremento de la producción nacional. Esas son las tres grandes líneas de acción que en resumen toca el documento. En función a esas tres líneas de acción hay una conclusión primordial, que es que dependemos más del petróleo que en otros tiempos. Ha sido como un reto continuo durante los últimos años la reactivación del aparato productivo. Hay distintos esquemas que se han planteado. ¿Por qué considera usted que no se ha concretado esta reactivación del aparato productivo y qué hace falta para que Venezuela no sea tan dependiente de las importaciones? Somos dependientes más que nunca del petróleo. De cada 100 dólares que le entran al país, esto es importante, 97 le entran por el petróleo. Pero esa no es la peor noticia. La peor noticia es que todos los dólares que entran para el país son del gobierno. Entonces, por eso es que nos ven que tenemos que pedirle dólares a quién, al gobierno. Ojalá que dejaran que los empresarios exportaran y el producto de sus exportaciones se pudieran quedar ellos los dólares. No tendríamos que estar pidiéndole dólares al gobierno. Pero como el único dueño de los dólares es el gobierno, pues tenemos que pedirlos de la manera que ustedes nos ven solicitándolos. ¿No? Como no hay divisas, tendría que tener un programa de asignación de divisas racional a quien le tienes que dar las divisas y darle las prioridades que tiene que tener el país, alimentos, medicina y en fin, que haya un programa transparente de cómo se asignan las divisas. En el otro orden de ideas, lo que nosotros estamos planteando es que ya que somos más dependientes que nunca del petróleo, tú empieces a tomar algunas medidas para lo que dijo la Pietre, pero vamos a revivirlo, de verdad hacerlo. Sembrar el petróleo. Que la gente no entiende lo que significa sembrar el petróleo, es que el dinero que te entra del petróleo, tú tienes que hacer que tengamos un aparato productivo que no sea tan dependiente solamente de un solo ingreso. Venezuela hoy, más que nunca, depende de un solo producto, y cuando bajan los precios petroleros, como está ocurriendo hoy, vemos la tragedia que significa, porque como no tenemos más nada que vender, pues lo único que vendíamos está bajando el precio y ahora tenemos problemas. Hay un aspecto interesante, cuando usted menciona la palabra racionalidad, también es importante analizar las distorsiones de precios que hay en el mercado local, considerando que tenemos uno de los combustibles más baratos del mundo. Entonces, hay unas distorsiones que no se ajustan a la luz de cualquier análisis económico a una racionalidad por parte de los empresarios. ¿De qué manera los empresarios están comprometidos a hacer un ajuste racional de sus precios? Y también quisiera hacer una reflexión acerca de todo el proceso de inspecciones que están realizándose por parte del Estado Nacional para garantizar lo que se ha denominado precios justos. Yo quisiera que nos detuviéramos a ver en qué medida se pueden considerar precios justos para los empresarios y de qué forma los empresarios hoy están siendo racionales en el aparato económico. Qué bueno que hace esa pregunta, pues la verdad es que el planteamiento de precio justo es absolutamente relativo. ¿Es justo para quién y qué es un precio justo? ¿Cómo puede haber un precio justo cuando tú tienes 4 tipos de cambio? Y cuando tienes 4 tipos de cambio, uno, que es Cencoex, que es a 6.30, que es un dólar regalado. Mientras Venezuela siga regalando dólares a 6.30, no vamos a salir de abajo. Si Alemania, que es la economía más fuerte del planeta, regalar sus dólares, también se arruina. O sea, que estamos regalando nuestros dólares. Tenemos 6.30, que es para un grupo de privilegiados. Después tenemos una subasta que tú tienes que estar pendiente cuando sale, bueno, para ver si te toca, y te inscribes, y si te toca te sale una subasta y no sabes cuándo te vuelve a tocar y compras a 12. Después tienes otra que es una suerte ruleta, que tú tiras una pelotica y si pegas el número te sale y te ganas a 50. Y si no, tienes un cambio negro que es ilegal. Entonces, ¿cómo un empresario puede planificar sus costos y poner un precio cuando tú tienes ese desbarajuste que tienes con los precios? Entonces, lo primero que tú tienes que poner es ajustar un tipo de cambio que sea racional, y es lo primero que el gobierno debería estar haciendo para permitir entonces cualquier control que tú estás comprando a tal precio y puedes vender a tal precio. En este momento eso es absolutamente imposible. Nosotros creemos que la ley de precios justos es inconstitucional, además, la hemos demandado ante la ley, no ha dado respuesta al Tribunal Supremo de Justicia y eso le está haciendo muchísimo daño al país, ese instrumento que además, entre otras cosas, declara de utilidad pública a todas las empresas del país. ¿Usted considera necesario entonces la unificación cambiaria para que mejore la economía de Venezuela? Yo considero necesario desmontar el control de cambio, pero como eso no va a ocurrir, porque no están dadas las circunstancias políticas, por lo menos simplifícamelo. No tengas 4 tipos de cambios, trata de ir a algo que sea más racional, y eso es que hablamos de racionalidad económica, pero lo ideal sería en cualquier país sano del mundo no hay control de cambio, Andrina.
Hablando de los esquemas de subsidios que tiene el Ejecutivo Nacional y comprendiendo que han sido contundentes y reiterativos en el mensaje de que no se va a dejar de lado la agenda social y sobre todo comprendiendo que el 2015 va a ser un año electoral, entendemos que esto tiene un sentido lógico. Quisiera que nos hablara acerca de cuál es el criterio que, a su juicio, debería tener el Ejecutivo Nacional en materia de subsidios y cuál debería ser las prioridades en la agenda social. El gobierno perdió un extraordinario año. Este era un año no electoral. Lamentablemente tuvieron unos sucesos que no vamos a calificar ahora a principios de año que enturbiaron el panorama económico. Los empresarios estamos muy optimistas de que este era un año con ley habilitante, un año sin elecciones, para que tomara las decisiones que no tomó. Mucho tememos que el año que viene, que va a ser un año asignado por nuevo por la agenda política, no se tomen las decisiones. ¿Cuáles son? Unas decisiones que son importantísimas que deberíamos estar esperando. Algunas decisiones ya las hemos esgrimido en este programa, pero otras es que el gobierno debería de alguna manera procurar que la agenda política, que entendemos para un gobierno es fundamental, no colida con los costos políticos que tiene hacer las medidas que tiene que hacer. Como eso tiene un costo político, los más vulnerables van a sufrir. Y van a sufrir porque cuando tú metes la gasolina, hay gente que la podemos pagar. Yo estoy deseoso de pagar la gasolina más cara, como hay muchos venezolanos responsables que la quieren pagar, pero hay unos que no van a poder pagarla. Entonces tú tienes que tener un programa de subsidios para esa gente que no puede pagar la gasolina. Nosotros tocamos en el documento un asunto que se llama los subsidios cruzados, que son subsidios que tienes que darle directo. Tú no puedes subsidiar a todo el mundo, eso es una muy mala idea que además el Banco Mundial ha expresado claramente que mientras tú subsidias a todo el mundo en servicios públicos, en gasolina, el país no va a funcionar bien. Subsidia a los que lo necesiten, no subsidies a todo el mundo porque realmente pues ha sido una muy mala práctica que ha tenido el gobierno nacional. Ha sido también muy reiterativo el mensaje por parte de voceros del Ejecutivo Nacional de denominar a un grupo del sector empresarial como parte de lo que han denominado una guerra económica. ¿Considera usted que en Venezuela se sigue viviendo una guerra económica? O sea, que yo me he preguntado varias veces en qué consistiría la guerra económica. Yo no sé cómo alguien me imagina a mí con un casco en una sala de simulación llamando a los empresarios más importantes del país, suban los precios, escondan productos, por favor no saquen productos de la calle. Yo todavía nadie me ha explicado en qué consiste esa cosa de la guerra económica, pero más la buena noticia es que el país no se cree lo de la guerra económica. El 75% de la población piensa que estamos mal por ninguna guerra económica, sino porque el gobierno no toma las decisiones acertadas que hay que tomar. O sea que el gobierno ha sido muy poco exitoso en convencer a los venezolanos que aquí hay ninguna guerra económica. Y si habláramos en otros términos, deberíamos hablar de paz, de tranquilidad y no estar hablando continuamente de batallas, de guerras. Ese es un lenguaje que los empresarios ni dominamos, ni queremos y todavía rechazamos absolutamente. Aquí no hay ninguna guerra económica, en todo caso lo que hay ahorita es una economía de guerra. Hablando del panorama que se va a vivir en los próximos días, ¿cómo vislumbra usted las Navidades de los venezolanos? Bueno, los venezolanos son un pueblo muy alegre. Navidades vamos a tener. A nosotros nada nos achicopala. Vamos a salir, vamos a estar en familia, nos comeremos unas hallacas, a lo mejor nos van a faltar unas alcaparras y unas cosas que son importadas porque no llegaron, pero comeremos hallacas igual y vamos a tener Navidades. Pero lo que sí es evidente es que no vamos a tener ni los productos en la calidad, en la cantidad, en la diversidad y seguramente que ni en los precios a los que estamos acostumbrados a pagar. Pero tendremos Navidades. Otra cosa que me preocupa, Andrina, es que la gente como que está preocupada por las Navidades. A mí me preocupa mucho más lo que va a pasar después de las Navidades. El 2015 va a ser un año muy complejo, entonces pareciera que esto fuera como que un antídoto para olvidarnos de un año terrible que nos espera en materia económica, con elecciones, con diversos problemas, con baja del petróleo, y bueno, las Navidades que sea un momento por lo menos de reconciliación familiar y de tranquilidad, porque nos esperan grandes riesgos y grandes problemas para el año que viene. ¿Cuáles pudieran ser los principales riesgos para el 2015? Los riesgos es que vamos a tener 20.000 millones de dólares si los precios se mantienen como están. Ojalá que el ministro Ramírez logre hacer algo. Pero en este momento el mundo está produciendo más petróleo de lo que se necesita. Y ahí sí funciona la ley de mercado de oferta y demanda. Cuando hay más petróleo, los precios bajan, que es lo que ocurre en todos los países razonables. Y la economía no se equivoca. Entonces vamos a tener 20.000 millones de dólares menos los venezolanos, todos, el gobierno, y eso significa que los empresarios también vamos a importar menos, vamos a tener menos dinero para hacer cubrir nuestras necesidades. Eso nos va a traer problemas. Entonces, si ya tuvimos este año una reducción del 30% de las importaciones, imagínense lo que va a ocurrir el año que viene con la disminución de los precios petroleros. Pero es que además tienes un aparato productivo paralizado, tienes una inflación que va en alza, que algunos economistas
menos optimistas que yo señalan puede llegar a 3 dígitos. 3 dígitos significa pasar de 100. Somos la economía con la inflación más alta del planeta. Tenemos desabastecimiento, tenemos escasez. Bueno, vale, la verdad es que ningún panorama puede ser bueno cuando tú tienes estos indicadores. Bueno, para no dar un toque fatalista Sí. y cerrar esta entrevista en alto, ustedes concluyen esta propuesta Compromiso con Venezuela con una frase: orgullosos de ser empresarios, convocamos a actuar. ¿A qué invita Fede Cámaras a los empresarios venezolanos? ¿Sabes que lo que además creo yo que un empresario no es un diplomita que te dan y te lo guardas en la cartera y enseñas carnet de empresario? O sea, justamente los empresarios somos precisamente para estas dificultades, para sobreponernos cuando los problemas están mucho peores. Es gracias a nosotros, a los empresarios, le hemos querido devolver el orgullo de ser empresarios. Si algo me siento yo en mi vida muy orgulloso, Endrina, es de ser un empresario, de dar trabajo a gente, de generar riqueza, de procurar bienestar. Es gracias a los empresarios que existe este canal, que existen estas luces, que hay aire acondicionado, que tú te puedes vestir, que los empresarios son los que han cambiado, son los verdaderos héroes de la transformación. La sociedad vive mejor gracias a los empresarios y tenemos que devolverle ese orgullo a todo aquel que decide emprender, desde el que tiene un carrito de perro caliente al que es capaz de hacer la tecnología más fastuosa del mundo. Entonces queremos devolverle eso a los empresarios y hemos querido hacer una serie de eventos. Tenemos una cantidad, no solamente nuestro documento. Esta noche presentamos a Ensamble Gurrufío, están todos invitados. 30 años de Ensamble Gurrufío, 70 años de Fede Cámaras, 100% Venezuela, con conciertos. Tenemos nuestro programa Aprendiendo a Emprender. Estamos generando muchas buenas noticias, somos optimistas y a pesar de estas dificultades que te acabo de presentar, un llamado a todos los empresarios que en estos momentos, bueno, hay que bajar las velas, pero el buen empresario sabe cuándo bajar las velas y cuando sopla el viento volverlas a poner. Vamos a tener un país maravilloso cuando todo esto termine. Bueno, le damos las gracias a Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Bueno, de inmediato paso.